En esta oportunidad quiero darles a conocer esta gran obra que he escrito llamada No mueras. Te voy a hablar de códigos y para esto he convocado a un grupo de amigos y colegas a quienes voy a dar paso a continuación. Gracias. Un hombre yace casi muerto, rescatado sobre valles de gran extensión, manchados de rojo. Sí, porque se han teñido de sangre. Y es que yo, Cádica, les estoy hablando de una época muy antigua, en donde el derecho del hombre fue producto de la costumbre, la conducta y las acciones iguales y repetidas, cuyo principal elemento es espiritual y subjetivo, cargado de conciencia. Sí, esa conciencia que nos dice qué es correcto y qué no, que nos mueve a actuar de una u otra forma. He conocido a aquellos que se han dado a la tarea de escribir una a una estas costumbres en tablillas enceradas o códex. Oh, hermano romano, que has puesto en orden el progreso de un pueblo. Gracias a este, levántate, que sepan de tu gran obra. Perdón, pero ya es tarde. Este hombre ha muerto. Su cuerpo está tan frío como hielo, pero nos ha dejado un legado, Cádiz. No pares, sigue contando la historia, te lo ordeno yo, Franco. Como quieras, entonces continúo mi historia. Muchos pueblos que conocieron estas costumbres y las aplicaron a su manera de vivir pudieron continuar y conquistar nuevos territorios, pero sin olvidar que constantes luchas y derramamiento de sangre había acontecido. Hasta entonces, en Francia, se libraba una verdadera revolución en contra del poder político y autoritario, que tuvo como fin protagónico la aparición de un emperador respetable, Napoleón Bonaparte, quien el 13 de agosto del año 1800 delegó una comisión para redactar lo que fuera el Código Civil, que contenía 2.281 artículos. Pero ¿qué nos ha dejado en este código el respetado emperador Napoleón? Un sinnúmero de leyes contenidas en el código francés que regulan la propiedad, el dominio, los contratos, el tratamiento de los delitos, la familia y su reglamentación civil respecto al matrimonio. El parentesco civil, la patria potestad, que si has muerto y dejado herederos, sucesión es lo que sigue y testamento debes hacer. Que si tienes propiedad, ¿cuáles son tus bienes? Que si nos has dejado un legado. Pues sí, y bastante, mi querida humanidad. Que si ha evolucionado el código francés, te preguntarás. Querido amigo, pues sí, sí sucedió. A partir de 1980, en su contexto del derecho privado, el derecho de las personas a nivel familiar, acepta y pone en contexto la igualdad de la mujer casada respecto del marido. Y estas diferencias causantes por las que se permite el divorcio de igual manera. Y esto en el tema de sucesiones, de derecho de bienes, de obligaciones. Se hacen unos ajustes, generando con esto una gran influencia en el país alemán, dando origen al proyecto de Código Civil alemán, cuya redacción empezó en 1981, en esta época, aquella época donde surgieron grandes cambios, grandes sucesos. Y asimismo, recordando que en esta misma época, mucho después, entró en vigor en el año 1900, aquellos tiempos que se vivían. ¡Qué bien! Querida Cádica, ¿podrías por favor explicarle a tu amigo Franco un poco acerca del origen del Código colombiano? Por supuesto que sí, claro que sí. Y tenemos aquí que hablar de varios periodos, por ejemplo el periodo colonial.
pues el derecho de aquella época era el derecho español y el derecho indiano. España en ese momento se encontraba fragmentada y tenía diferentes normas y reglas que originaron los llamados fueros de aquella época, los cuales contenían privilegios para eximir de tributos, servicios o gravámenes y también regulaban las relaciones del rey y el pueblo, dando disposiciones en derecho penal. Por su parte, el derecho indiano también tenía unas características. Las capitulaciones y los contratos se daban entre particulares. Las instrucciones de los caudillos eran para proteger a los indios y las ordenanzas que regulaban la población de territorios y la definición de cultivos. Continuando con los periodos del origen del Código colombiano, debemos hablar de el segundo, que comprende la primera época de la República Central, en donde se recopilaron colecciones de leyes como la recopilación granadina, que contiene las leyes expedidas por el Congreso entre 1821 a 1850. También es importante resaltar el tercer periodo, que comprende la federación creada por la Constitución de 1853, donde los 9 estados legislaban en asuntos de derecho público y privado. Por tal razón, existían 10 legislaciones, las de los 9 estados y la del gobierno central. El cuarto periodo comprende desde 1886 hasta la actualidad, pero ¿cómo así? ¿No he tenido cambios? Claro que sí. Este código ha tenido varias reformas mediante expedición de nuevos estatutos jurídicos, como son el Código de Procedimiento Civil, Decreto 1400 y 2019 de 1970, Código de Procedimiento Penal, Decreto 409 de 1971, el Código de Comercio, Decreto 410 de 1971, el Estatuto Notariado, Decreto 960 de 1970, el Estatuto de Instrumentos Públicos, Decreto 1250 de 1970, la Ley 27 de 1977, la cual estableció la mayoría de edad a los 18 años, modificando así el Código Civil, la cual estableció la mayoría de edad a los 21 años. Es aquí donde se crea la estructura sustancial y se expide la nueva Constitución de Política de 1991. La nueva Constitución nos estableció un Estado social de derecho, unitario y descentralizado, formando también la Ley 30 de 1987, de la cual se trató de descongestionar los procedimientos judiciales y asimismo hacer procedimientos judiciales y asimismo hacer más ardua y más fácil la labor judicial. El tratadista Arturo Valencia Sea tiene una mención benemérita porque elaboró el proyecto de Código Civil que unifica la legislación civil y comercial basado en 7 libros. Así, parte general, derechos reales, obligaciones, contratos, sociedades, familias y sucesiones por causa de muerte. Es de resaltar el baluarte que tuvo nuestro ilustre don Andrés Bello, quien integró el Código Civil a Colombia, fundamentado en el Código Civil chileno. Es aquí, señores, donde nosotros podemos decir de que la historia nos conduce al conocimiento y el conocimiento nos conduce al saber. Por último, la Ley 57 de 1887 adoptó el Código Civil de la Nación, sancionado el 26 de mayo de 1873. Y fue más o menos así. Doctor Andrés Bello. Hola, ¿cómo estás? Ay, ¿qué es esta maravilla? Por fin. Libertad es la vida del alma, servidumbre hace vil al varón, defender un tirano su oprobio, perecer por la patria su honor. Para ti, Colombia. Del primer libro, de las personas. Segundo libro, de los bienes. Tercer libro, la sucesión. Cuarto libro, las obligaciones y contratos.